Hola, mi nombre es Daniel Tejada, estudiante de licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad Popular del Cesar, curso del sexto semestre, y voy a hablarles un poco acerca de la historia de las ecuaciones diferenciales. Primeramente, hablaré de las ecuaciones diferenciales, de primer orden. Los primeros intentos para resolver los problemas físicos mediante el cálculo diferencial a finales del siglo XVII llevaron gradualmente a crear una nueva rama de las matemáticas, a saber, las ecuaciones diferenciales. A mediados del siglo XVIII, las ecuaciones diferenciales se convirtieron en una rama independiente y su resolución un fin en sí mismo. Ya los creadores del cálculo infinitesimal, Leibniz y Newton, observaron que si la enésima derivada de y con respecto a x es igual a 0, entonces y de x es un polinomio de grado n-1 en particular y depende de n constantes arbitrarias, aunque esta afirmación tuvo que esperar hasta el siglo XIX para poder ser demostrada con rigor. Los matemáticos de la época con frecuencia usaban argumentos físicos. Si y de t denota la posición en un tiempo t de una partícula, entonces la derivada de y con respecto al tiempo es su velocidad. Si dicha velocidad es igual a 0, se tiene que la velocidad de esa partícula es nula, es decir, la partícula no se mueve y su posición por tanto permanece constante. En 1693, Huygens habla explícitamente sobre las ecuaciones diferenciales, y el mismo año Leibniz dice que las ecuaciones diferenciales son funciones de elementos del triángulo característico, como podemos observar en esta figura. En 1690, Jacques Bernoulli planteó el problema de encontrar la curva que adopta una cuerda flexible inextensible y colgada de dos puntos fijos, que Leibniz llamó catenaria, del latín cadena. Galileo pensó que esta curva era una parábola, mientras que Huygens probó que esto no era correcto. En 1691, Leibniz, Huygens y James Bernoulli publicaron soluciones independientes de dicho problema planteado. La de James Bernoulli es la que se encuentra habitualmente en los textos de mecánica. Siendo la longitud de la cuerda constante, Jacob Bernoulli plantea la siguiente solución, diciendo que va a ser igual a la integral desde menos a hasta a de la raíz cuadrada de 1 más y' de x al cuadrado de x. El estudio de funciones minimizantes llevó al descubrimiento del cálculo de variaciones por Euler a mediados del siglo XVIII y Lagrange a finales del siglo XVIII. Mejoró y amplió los métodos de Euler. Por otra parte, acabamos de ver que la catenaria se puede obtener por dos caminos distintos, a partir de las leyes de Newton o como la curva que minimiza una cierta magnitud física. Se vio que muchos problemas físicos poseen esta dualidad. La reformulación de leyes físicas por medio de funciones minimizantes fue hecha por Hamilton a mediados del siglo XIX. Leibniz descubrió la técnica de separación de variables en 1691, indicando que se resuelve de la siguiente manera. Y por su derivada de y con respecto a x va a ser igual al producto de las funciones f de x por g de y. También redujo en el mismo año la ecuación homogénea derivada de y con respecto a x igual a f de y dividido x a una homogénea de primer orden del modo usual, con el cambio y igual a b por x. En 1694 Leibniz publicó la resolución de la ecuación,
derivada de y con respecto a x más p de x por y es igual a q de x. En 1694, Leibniz y James Bernoulli estudiaron el problema de encontrar las familias de curvas que cortan con un ángulo dado a una familia de curvas dadas. James Bernoulli señaló que este problema es importante para determinar las trayectorias de los rayos de luz que recorren un medio no uniforme, porque dichos rayos cortan ortogonalmente las llamadas frentes de luz. El problema fue resuelto de forma general e independiente por Leibniz y James Bernoulli en 1698. El método empleado es el mismo que se usa hoy en día. James Bernoulli planteó el problema de determinar el movimiento de un proyectil en un medio cuya resistencia es proporcional a una potencia de velocidad. La ecuación diferencial en este caso es m por la derivada de v con respecto al tiempo es igual a m por la gravedad menos k por la velocidad elevado a la n. Cuando una ecuación de primer orden no es exacta, es posible muchas veces multiplicarla por una función llamada factor integrante que la convierta en exacta, aunque se había usado esta técnica en algunas ecuaciones. Fue Euler en 1734 quien se dio cuenta que este concepto proporcionaba un método de integración e introdujo las expresiones que actualmente se usan. Clairaut amplió la teoría poco más tarde, hacia 1740. Se conocían los métodos elementales de resolución de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferencial de segundo orden. En sus esfuerzos por tratar el problema de la curva vibrante, James Bernoulli en 1724 planteó y resolvió la ecuación segunda derivada de y con respecto a x igual a k al cuadrado por y. Anteriormente se dedujo la ecuación que debe satisfacer un péndulo simple, derivada de θ con respecto al tiempo más la masa por la gravedad multiplicado por el seno de θ igual a 0. Es de destacar que antes de la solución de James Bernoulli no se conocían la solución del péndulo simple, ni la que se obtiene tras aproximar seno de θ por θ. Euler comenzó a considerar ecuaciones de orden superior a 1 en 1728. Desde el punto de vista de la concepción de funciones de la época, se disponía a partir de Newton de un método general e integración de ecuaciones diferenciales mediante el desarrollo de funciones en forma de serie. Por ejemplo, en 1733, Daniel Bernoulli, en un artículo cuyo título en castellano es Teoremas sobre oscilaciones de cuerpos conectados por un hilo flexible y una cadena verticalmente suspendida, deduce que para una cadena de densidad constante en suspensión que oscila se tiene alfa derivada con respecto a x de x derivada de y con respecto a x más y igual a 0, donde x e y son iguales a y de x. Tienen el significado que se muestra en la siguiente figura. La figura de la cadena vertical suspendida. En un artículo en 1734 sobre un nuevo tipo de oscilación, Euler se ocupó de la ecuación diferencial m por la segunda derivada de y con respecto al tiempo más k por y es igual a f por el seno de w de t.
y descubrió el fenómeno de la resonancia mecánica. En 1734 Euler afirmaba que podía resolver ecuación k⁴ por la cuarta derivada de y con respecto al tiempo igual a y, que surgió tras estudiar el problema de desplazamiento transversal de una barra elástica fijada en un extremo y libre en el otro. En 1734 el único método disponible por Euler fue la utilización de series y obtuvo 4 series distintas. Euler desarrolla un método en 1743 para resolver las ecuaciones lineales de orden n de coeficiente constante, dada la ecuación 0 igual a sub 0 por y más a sub 1 derivada de y con respecto a x más a sub 2 segunda derivada de y con respecto a x más a sub n derivada enésima de y con respecto a x, en donde los coeficientes de a sub 0 hasta a sub n son constantes. Euler indica que la solución ha de contener n constantes arbitrarias y que estas soluciones vendrán dadas por la suma de n soluciones particulares, cada una de ellas multiplicada por una constante. Y ahora se hace el cambio de variable, y igual a epsilon elevado a la phi por x, donde phi es constante y se obtiene la ecuación polinómica 0 igual a sub 0 más a sub 1 phi más a sub 2 phi cuadrado más a sub n phi a la n. D'Alembert observa que el conocimiento de una solución particular y de la solución general de la homogénea conduce por adición a la solución general de la homogénea. Lagrange estudia cómo obtener soluciones particulares y a él se le debe también el método de variación de parámetros. Tercero, sistemas de ecuaciones diferenciales. Los sistemas de ecuaciones diferenciales surgieron en la historia de las matemáticas con la misma intención que las ecuaciones diferenciales ordinarias: analizar cuantitativamente determinados sistemas físicos, en particular los astronómicos. En el campo de la astronomía, los principios físicos como ley de movimiento de Newton y ley gravitacional estaban claros y los problemas matemáticos eran mucho más profundos. El problema matemático fundamental al estudiar el movimiento de dos o más cuerpos moviéndose, cada uno bajo la fuerza gravitacional de los otros, es el de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. El primer éxito lo obtuvo Newton en los Principios al demostrar que a partir de sus leyes de movimiento y de la ley de gravitación universal se podían deducir las tres leyes planetarias de Kepler. El problema de los tres cuerpos sometidos a una acción gravitatoria común fue estudiado intensamente por Euler, Laplace y Lagrange, obteniendo solo resultados parciales. Al no obtener métodos generales para resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales, los matemáticos se volcaron con los sistemas de ecuaciones lineales de coeficientes constantes. La primera vez que surgió este tipo de sistemas fue al estudiar sistemas de muelles acoplados a partir de la ley de Hooke. La noción de polinomio característico aparece ya explícitamente en el trabajo de Lagrange sobre sistemas de ecuaciones diferenciales publicados en 1774 y en el trabajo de Laplace en 1775. Por otra parte, Laplace desarrolló un método alternativo para hallar la solución de tales sistemas. En el famoso ensayo Théorie analytique des probabilités, publicado en 1812, Laplace presentó lo que ahora se conoce como la transformada de Laplace para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. Estas transformadas sirven también para encontrar la solución de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Cuarto,
Desarrollos posteriores. A principios del siglo XIX se desarrolló una fase en la que se trataba de demostrar algunos hechos dados por válidos en el siglo anterior. En 1820, Cauchy probó la existencia de soluciones de la ecuación diferencial y de 0 igual a f de ty bajo ciertas condiciones. En 1890, Picard estableció un método de aproximación sucesiva que permite establecer con precisión el teorema de existencia y unicidad de las ecuaciones diferenciales de orden n. Posteriormente, Cauchy, al tratar de demostrar el mismo teorema para los sistemas de ecuaciones diferenciales, introdujo la notación vectorial que todavía se utiliza hoy en día. Generalización que, utilizando los conceptos matemáticos introducidos por Cayley a mediados del siglo XIX, ayudó a Jacobi a resolver completamente los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de coeficiente constante donde la matriz del sistema es diagonalizable. Posteriormente, Jordan introdujo lo que hoy en día se conoce como la forma canónica de Jordan, precisamente para resolver los sistemas lineales de ecuaciones donde la matriz no es diagonalizable. La investigación de Potinkar sobre la estabilidad y periodicidad de las soluciones de sistema solar le condujeron al inicio de la teoría de las ecuaciones diferenciales no lineales. Obtuvo a finales del siglo XIX una serie de resultados de índole cualitativo que fueron mejorados por Beilinson y por Lyapunov. Bueno, eso fue todo, espero les haya sido de utilidad este video. Gracias.